Ya. Bueno, sean todos bienvenidos nuevamente a esta tercera charla ya de el ciclo de charlas MEPOP del año 2022, que es la antesala de la jornada de investigación del MEPOP que va a ser el día 13 de octubre. Hoy día tenemos a Francisco Villarroel. Francisco es magíster en Ciencias Sociales, con mención en Estudio de la Sociedad Civil de la Universidad de Santiago, y actualmente es estudiante de doctorado en el doctorado de Ciencias de la Complejidad de la Universidad del Desarrollo. Y nos va a presentar una charla que tiene dos partes. Esta es la primera semana va a ser esta. La próxima semana, el día jueves 15, va a ser la segunda parte. Hoy nos va a presentar sobre introducción a las ciencias sociales experimentales, teoría, clasificaciones y estudios de caso. Francisco, todo tu escenario. Gracias, Gonzalo. Hola a todas y todos. Gracias por venir y asistir a esta charla. Para explicarle un poco quién soy yo, porque probablemente nadie me conoce acá, y no es de extrañarse. Yo de pregrado estudié historia, de hecho, en la Universidad de Chile, y luego hice un viraje radical justamente a los métodos cuantitativos. En particular estudié harto con Vicente Espinosa dentro del IDEUSACH, y creo que quizás algunos los conocerán básicamente por su trabajo de capital social, redes sociales, etcétera. Y con él estuve trabajando para la tesis de magíster ya en un modelo experimental y en particular en una encuesta experimental sobre la influencia de las cámaras de eco, que son formas de agrupación social bien particulares en redes sociales, en distintos comportamientos políticos en el Chile contemporáneo. Fue una investigación bien interesante de la cual junto a Jacqueline estamos trabajando algún artículo, y con mi mentora en métodos experimentales, con Denise Laros de la Facultad de Administración y Economía, también estamos trabajando en otra parte. Estuve trabajando un tiempo en el Center for Experimental Social Science en la Universidad de Santiago, y ahí estuve investigando y aprendiendo mucho también, sobre todo por el tema del oficio. Yo creo que una de las cosas que tienen que saber quienes están integrándose o les interesa esta área de estudios que son las ciencias sociales experimentales, es que hay mucho de oficio. Yo creo que hay dos elementos radicalmente importantes que uno va descubriendo con el tiempo, que es justamente afinar el ojo analítico a partir del oficio, pero también el tema de la creatividad. La creatividad es un elemento, un imponderable, por decirlo así, pero también una habilidad que va desarrollando con el tiempo, que ayuda mucho para poder realizar ciertos modelos experimentales. Así que, bien, mi misión el día de hoy en una hora, porque me gustaría que pudiéramos hablar más. En todo caso, si quieren interrumpirme, pueden tomar, me imagino que levantar la mano en Zoom y podría darle la palabra. Yo no tengo ningún problema en que me vayan interrumpiendo. Y vamos a ver al menos tres cosas hoy. Tenemos que ver la definición y los componentes de un experimento. O sea, no podemos avanzar hacia la siguiente sesión si es que no sabemos qué es un experimento, y también distinguirlo de otros que no lo son y que podrían aparentemente serlo, pero tienen sus complicaciones. Y otra cosa que es importante es comprender ciertas líneas teóricas que lo sustentan, como básicamente cuál es el potencial explicativo que tiene un experimento, así como también uno explica también las limitaciones que éstas pueden tener. Y también me importa bastante hablar de la tipología que tienen los experimentos, cuáles son sus clasificaciones, y evidentemente cuáles son los potenciales que tiene cada uno y algunas debilidades, por cierto, que tienen. Ya que vamos a partir con una premisa también polémica y quizás poco auspiciosa para mí. Obviamente los experimentos, así como todas otras formas de aproximación y de investigación, no son perfectos. Todos tienen sus pros y todos tienen sus contras. Hay un problema muy antiguo en las ciencias sociales, que es el problema de la causalidad, ¿no? Si ustedes revisan el libro de epistemología de las ciencias sociales, etcétera, encontrarán probablemente algunas grandes distinciones, que es la del comprender versus la de explicar, ¿no? Y hay otras también diferenciaciones. Hay gente que simplemente le importa principalmente trabajar ciertas fotografías del momento, entender fenómenos sociales, entender procesos políticos largos, etcétera, pero explicar causalmente un fenómeno social, o que a partir de cierta configuración social, o a partir de cierto cambio de atributo, o a partir de cualquier modificación en el medio social donde nosotros estamos, y eso va a provocar necesariamente un efecto que podamos medir y que podamos aislar, eso siempre ha sido un problema grande dentro de las ciencias sociales, y que de hecho, asociado justamente por ejemplo, la estadística,
Hay varias ramas de la estadística en algún momento que son más cercanas justamente a, como el origen de la estadística, en algún momento incluso renunciaron. Entonces existe también esta gran frase que es correlación no es causalidad, ¿cierto? Una frase que se enseña harto justamente en varios métodos cuantitativos. Pero justamente son los modelos experimentales quienes de una u otra manera toman esta posición más o menos abandonada y decir, ok, nosotros sí vamos a explicar, o vamos a intentar de explicar causalmente eh, ciertos fenómenos sociales y vamos a explicar cómo. El meme que está acá a la derecha, muy clásico justamente en varios portales que uno de repente visita, reviste el problema básicamente que a veces tienen algunos estudios observacionales, ¿no? Que existe una correlación importante entre un fenómeno, en este caso puede ser un gato que pareciera que rompió el piso, o una gaviota básicamente que llegó a doblar la baranda que está al borde de la costa, etcétera, porque son fotografías del momento. Pero ¿cómo explicar que esa gaviota, en base a los atributos de la gaviota y otras cosas dentro del medio, doblaron ese fiordo? Ese es uno de los elementos que, de hecho, los estudios y la introducción a las ciencias sociales experimentales intenta avanzar a tratar de explicarlos. Evidentemente no es que va a explicar que la gaviota en efecto la dobló. Al contrario, en muchas cosas justamente va a llegar a romper esa causalidad que a veces algunos estudios observacionales tienen, pero también viene a confirmar otros. Hay otra cosa que es súper importante señalar, y esto yo, en todos los años que he estudiado esto, jamás me lo habían dicho. Y solamente cuando uno va a los congresos, justamente cuando uno va avanzando en el oficio y conversando con algunos académicos, se va dando cuenta de esto. Cuando nosotros estamos hablando de ciencias sociales experimentales, tenemos que remontarnos necesariamente a dos grandes ramas de disciplina, que son la economía del comportamiento en particular y la psicología experimental, pero principalmente justamente la psicología social. Estamos hablando justamente de la gran división que se hizo de estudios experimentales después de la Segunda Guerra Mundial, donde empezaron a salir principalmente los experimentos más interesantes. Incluso, de hecho, hay algunos acercamientos desde la sociología, incluso también con Lasserfeld y otros clásicos de la sociología de mitad del siglo XX que tenían un poco esta sensibilidad centrada en el comportamiento. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de ciencias sociales experimentales, por eso puse esa línea amarilla ahí, estamos justo al medio entre la economía del comportamiento y la psicología experimental. ¿Esto es qué se traduce? En que algunos trabajos de ciencias sociales experimentales van a estar mucho más cercanos a la psicología social y algunos otros trabajos de ciencias sociales experimentales van a estar mucho más cercanos a la economía del comportamiento. Ambas son relativamente irreconciliables. ¿En qué sentido? La economía del comportamiento, de hecho, asume en general agentes racionales, ¿cierto? Es decir, personas que tienen una meta, que pueden cumplirla, que en el fondo administran y jerarquizan sus preferencias en base a esas metas y las van consiguiendo para maximizar también utilidades, ¿cierto? Su propia utilidad. La psicología experimental evidentemente también entiende que hay otros elementos que están más allá de la mera racionalidad, sobre todo el uso de las emociones y otros elementos que son bastante importantes que median justamente en la toma de decisiones. Entonces, cuando usted empieza por el camino de las ciencias sociales experimentales, tiene que saber que va a estar siempre entre la economía del comportamiento, la psicología experimental, y en algún momento quizás tomará alguna decisión y estará su investigación dirigida en uno de esos dos campos. Cuando hablamos de ciencias sociales experimentales, también tengo que hacer alguna declaración poco auspiciosa para mí, que muy pocas personas hablan de ciencias sociales experimentales como concepto. Hay muy pocos manuales que van a encontrar con ese concepto. Muchas veces vamos a tener que ir a estudios experimentales, entre comillas, o como en general, o directamente a economía del comportamiento o directamente a psicología social. Por lo tanto, es una rama bastante grande que incluye, por ejemplo, estudios de comportamiento político, psicología política, también incluso estudios de comportamiento en salud. Por ejemplo, también se entiende parte de las ciencias sociales experimentales. Hay un campo, sobre todo en Estados Unidos, muy grande respecto a los estudios de comunicación con metodología experimental. Por lo tanto, es bastante útil y es una de las razones por la cual estoy aquí, porque creo que una de las grandes ventajas que tienen los modelos experimentales es que en muchos casos tienen una potencialidad bastante grande que en Chile personalmente he visto poco.
Hay algunos centros de investigación que le hacen justicia justamente a los estudios de comportamiento, pero sin duda alguna esto se puede explorar más, sobre todo desde el lado de la ciencia política. Entonces vamos a lo bueno. Lo primero que hay que explicar es qué es un experimento. No podemos avanzar sin ello. Y para ello me baso justamente en una de las definiciones canónicas de Renita Coleman, que de hecho justamente se dedica a estudios de comunicación, y vamos a tener que desmembrar esta definición. Entonces, dice, un experimento sustente es un testeo científico de hipótesis o principios llevado a cabo bajo condiciones cuidadosamente controladas de manera de determinar o descubrir algo desconocido. Ahí uno podría discrepar un poco en ello. Los experimentos proveen insights sobre la relación entre cosas cuando los cambios de un elemento causan un efecto en otro. Vamos a dividir un poco esta definición. Primero, un experimento es un testeo científico de hipótesis o principios llevados a cabo bajo condiciones cuidadosamente controladas. Es decir, son eminentemente deductivos. Yo cuando partí en estudios de ciencias sociales, por decirlo así, partí en estudios cualitativos, partí en estudios que son súper exploratorios, que son más bien inductivos, y aquí tuve que darme vuelta completamente, y los experimentos hay que tener siempre en cuenta que todo está pensado, todo está teorizado, todos los resultados uno debería tener una teoría detrás con la cual uno podría interpretarla. Son extremadamente deductivos en cada una de las cosas que se hace. Otro de los elementos que vamos a revisar un poquito más de detalle. Bajo condiciones cuidadosamente controladas. Uno de los elementos también relevantes para esto es que uno modifica ciertos escenarios donde la gente se desenvuelve, y a partir de esa modificación, uno observa causalmente cómo la modificación de un entorno provoca un cambio en el comportamiento de las demás personas. Puede ser también en actitudes o en otros elementos. Otra cosa que es súper importante, y que básicamente es la gracia que tienen los experimentos, es que justamente proveen insights, en el fondo como esta idea, estos chispazos, sobre la relación entre las cosas. Es decir, si yo cambio un poquito esto, voy a provocar tal cosa. Es eso lo que queremos revisar, y eso también es súper importante a la hora de cuando uno construye los proyectos experimentales. Tengo que tener muy claro que X tratamiento va a provocar, o podría eventualmente provocar, en mi hipótesis, y resultado. Y eso es lo que yo tengo que conservar y tratar de diseñar de la manera más cuidadosa posible para que esa relación causal quede limpia, es decir, que de fuera riesgos o ruidos básicamente del medio, para que pueda explicar, pueda sacar el potencial explicativo que tienen los experimentos. Para hablar de un experimento propiamente tal, hay algunos componentes que son fundamentales. Y aquí, dependiendo mucho de la disciplina, hay gente que es más flexible que otra, pero yo personalmente me declaro un poquito más ortodoxo, pero también no es que esté solo, sino que en general esto es más parte justamente de la economía del comportamiento, que son mucho más estrictos con algunos elementos. Primero son las condiciones experimentales. Tengo que tener por lo menos dos condiciones experimentales, que es, uno, el grupo de control, y dos, un grupo experimental, grupo de tratamiento, como ustedes le quieran llamar. Ese es lo mínimo que puedo tener para que tenga que haber un experimento. Entonces, ¿qué son las condiciones experimentales? Básicamente, los tratamientos del grupo de control, que son condiciones experimentales, son principalmente una forma de intervención y modificación del entorno. Yo tengo que teorizar y tengo que diseñar una manera de cómo yo modifico el medio donde habitualmente las personas viven y conviven. Y esto es súper importante entenderlo, porque hay personas que habitualmente, sobre todo me ha tocado viendo sociólogos que hacen experimentos, que están recién aprendiendo, son un poquito más sutiles con las condiciones experimentales. Es decir, no tienen mucha diferencia entre el grupo control y el grupo experimental. Y eso hay que tenerlo muy claro. Las intervenciones tienen que ser muy claras. Otro elemento importante, la teoría y la hipótesis deben guiar la construcción de condiciones experimentales. Yo no puedo inventar condiciones experimentales de manera completamente inductiva, como por la idea o las intuiciones que yo tuve. La idea principalmente es que la teoría indica cómo yo voy a dividirla. Por ejemplo, quiero observar cuál es el comportamiento de las personas cuando se relacionan con amigos y con su lazo de amistad, y a partir de eso
voy a ocupar la teoría de Granovetter dividido, por ejemplo, entre lazos fuertes y lazos débiles. Sabemos que hay una teoría gigante respecto de los lazos sociales, los lazos fuertes y los lazos débiles. Hay toda una literatura de capital social respecto a ello. Entonces, se justifica en el fondo que yo pueda hacer dos tratamientos distintos, uno con lazo fuerte, uno con lazo débil, y los puedo comparar. Entonces, y es muy probable que también voy a encontrar diferencias significativas. Esa es la gracia que tienen que tener las condiciones experimentales. Y otra cosa que es súper importante, como se lo recalqué, tiene que haber una diferencia sustancial entre ellas. Tengo que hacerlas que se vean distintas. Si no hago que sean muy distintas, no voy a encontrar diferencias significativas. Ahora, y esto sí un poquito más flexible, no necesariamente voy a tener un grupo de control. A veces se trabaja con la idea de línea de base. Por ejemplo, quiero hacer un experimento justamente como el que le estoy diciendo, lazos fuertes y lazos débiles. Comportamiento político con lazos de amistad. Ahí no hay un grupo de control en el sentido de dejar como hacer una intervención que sea relativamente inerte, sino que más bien hay dos condiciones que tienen cualidades distintas y bajo ellas yo las pongo a competir. Un grupo de control más un grupo experimental más clásico, para que quede muy claro, es por ejemplo un estudio que estuve viendo hace poquito, no lo dejé puesto acá, sobre, y este es más incluso de neuro, que es la función de la oxitocina en la confianza política y justamente en la confianza política en los gobiernos. La oxitocina es un neuromodulador que se sabe trabaja bastante sobre el tema de la confianza, de hecho se le llama como hormona del amor, etcétera, como a partir de cuando uno tiene confianza libera oxitocina. Entonces a un grupo, que es el grupo de tratamiento o grupo experimental, se le da oxitocina y eso se inhala, de hecho, en un laboratorio, y después se hacen preguntas sobre confianza en instituciones, confianza en amigos, etcétera, etcétera, etcétera. A otro grupo, que es el grupo de control, se le da un placebo, es decir, no se le da el efecto del grupo de tratamiento. Esto es súper importante porque los grupos de control no significa que no se les haga nada. Los grupos de control significa que existe un tratamiento, pero ese tratamiento es inerte. Es decir, que esta intervención es inerte y por eso se puede diferenciar entre un grupo y otro. Si tienen más dudas sobre esto, después pueden preguntarme, no hay ningún problema en ello. Entonces, claro, ese ejemplo que les comento está más claro porque básicamente la diferencia de confianza entre personas y el gobierno teóricamente va a estar demostrada justamente por la presencia de oxitocina en el cuerpo. Otro elemento, el segundo elemento que es muy importante para el diseño de experimentos es la aleatorización. De hecho, esto es una cuestión capital, porque uno de los problemas que tienen los estudios observacionales justamente es que hay atributos de las personas que van a modificar justamente nuestro comportamiento. Si yo soy una persona, vamos a hablar por ejemplo sobre confianza en las vacunas, muy probablemente personas que tengan una alta confianza en las vacunas son personas que están cercanas a la ciencia, que tienen niveles de educación muy altos y que tienen algunos atributos, de hecho, que podrían ser relevantes justamente para la creencia y en el fondo como promoción del uso de vacunas. Pero yo quiero hacer trabajos, diluyo de una u otra manera las condiciones y los atributos personales de cada una de las personas que participan en los experimentos, y los atributos quedan, entre comillas, en una juguera de manera tal que el grupo de control y el grupo de tratamiento son, entre comillas, iguales. Por eso en todos los experimentos es muy importante que se hagan preguntas de caracterización que habitualmente los economistas del comportamiento principalmente son variables sociodemográficas y también son muy buenos para ver el tema de la aversión al riesgo, es decir, qué tanto uno prefiere cosas ahora respecto de mañana en distintas situaciones. Los psicólogos sociales y los psicólogos experimentales también ponen un énfasis muy grande en atributos psicológicos de las personas, de personalidad. Entonces se utilizan otras escalas habitualmente de evaluación para que uno pueda controlar y los pueda dividir. Entonces la aleatorización es un elemento relevante para que cada grupo sea equivalente.
nosotros o habitualmente en los experimentos, porque esto también es importante. El diseño de experimentos en ciencias sociales no es muy distinto al diseño de experimentos en ciencias naturales o en otras ciencias, que nosotros entre comillas llamamos ciencias duras, no es muy distinto. Lo que pasa es que uno tiene, por ejemplo, en la botánica, por ejemplo, si uno quiere hacer algún tipo de experimento, puede clonar plantas, y a partir de esa clon de planta, uno le puede hacer un tratamiento de ella y ambas son iguales. El problema es que si yo me quiero un experimento, no hay dos personas iguales a mí, pero los grupos yo sí los puedo igualar. Eso es lo relevante de acá. Entonces, el grupo de control y el grupo de tratamiento siempre tienen que quedar más o menos bien administrados, y eso se hace particularmente a partir de la asignación aleatoria, es decir, que cada uno tiene la misma probabilidad de entrar a cualquiera de las condiciones experimentales, de manera tal de que todos los atributos personales queden bastante diluidos. Esto es lo que en algún momento en regresiones también uno piensa con el... Es bastante similar a lo que uno pensaría con el ceteris paribus, que cuando uno tiene todo controlado, todas las variables como manteniéndose igual, yo destaco una básicamente y veo cuál es el diferencial de resultado respecto de otros. Existe también, esto no lo voy a ver porque esto es ya más complejo, existe la posibilidad, por ejemplo, que en este caso, como vemos que hay dos grupos de control y tratamiento, por ejemplo, que por cuestiones de azar, porque esto es una teorización simple, que por ejemplo me queden el 80% de las mujeres en un grupo y solo un 20% en el otro. Y eso podría ser muy relevante si es que yo sé que la literatura de esa investigación dice que hay diferencias de género, y que las diferencias de género podrían modificar el comportamiento. Eso es complicado y eso hay que controlarlo. Entonces, para eso existe una alternativa que se llama las aleatorizaciones en bloque. Es decir, que a partir de un atributo, yo dejo que ese atributo lo controlo, y en el caso de hombres y mujeres, por ejemplo, hago que la cantidad de hombres y mujeres esté en la misma cantidad dividido tanto en el grupo de control y en el grupo de tratamiento. Eso es muy bueno justamente para controlar variables que podrían ser relevantes y que podrían de una u otra manera estropear un experimento. Que les digo también de paso a propósito del tema del oficio. Es muy normal que en los experimentos a veces no salgan los resultados que uno espera. Y eso también uno tiene que aprender a lidiar con ello. Un ejemplo de experimento, que es un clásico, que es el experimento de Milgram sobre obediencia social. Le voy a explicar un poco de qué se trata el experimento y ustedes me tendrán que decir si esto es un experimento o no. Básicamente, se junta y se ocupa las personas, se trae una persona, un sujeto experimental, y además hay un actor. Obviamente el sujeto experimental no sabe que el otro es un actor. Tienen dos personas y van a hacer un experimento sobre cómo las personas aprenden ciertas cuestiones, y si las personas fallan, si el alumno falla, eh, el profesor, entre comillas, que está en otra cabina, que se ve aquí abajito, administra un shock eléctrico. Entonces, la idea justamente es que el actor siempre es el estudiante y el sujeto experimental siempre es el profesor, que es el que tiene que administrar el shock. Entonces, lo que quiere demostrar el experimento de Milgram es cuán obedientes somos nosotros frente a la autoridad, incluso sabiendo que esos choques eléctricos pueden incluso provocar la muerte de la persona. Por supuesto, nadie sale herido de esto, pero el sujeto experimental está siendo engañado, que esto también es un tema relevante en el diseño de experimentos. Se han hecho varias replicaciones, pero a nivel no académico, porque esto evidentemente viola cualquier norma de ética en la actualidad. Vamos a hablar un poquito más adelante de ética. Pero las personas que son capaces justamente de llegar a niveles incluso de provocar la muerte de otras personas a partir de un shock, solamente porque hay un científico de atrás diciéndole tiene que hacer este experimento, continúe, son bastante más altas de lo que uno creería. Aproximadamente la mitad, de hecho. Entonces, bajo esta explicación, ¿ustedes creen que esto es un experimento, sí o no? No puedo ver quiénes están por ahí. Necesito que pongan sus deditos para saber si es que esto es un experimento, sí o no. No estoy viendo nada, Gonzalo. ¿Se ve? ¿Hay algún dedo por ahí si dicen si es un experimento o no? He visto un par yo Dedito para también tengo el arriba, dedo levantado. dedito para arriba dicen los que sí es un experimento. Dedito Y para hay quien dice abajo, que no. los que dicen que no es un experimento.
Ok. Jacqueline, estudiante, ¿cómo se llama? Modelo, en efecto, en estricto rigor, no es un experimento. ¿Por qué? Porque no tiene grupo de control. No hay dos tratamientos, hay solo un tratamiento. Y además de eso, porque no hay otro tratamiento, tampoco hay una aleatorización que te permite distinguir características de las personas. Es solamente una forma de realizar este procedimiento, que es justamente impulsando a la otra persona que administra estos shocks. Un ejemplo para que esto hubiese sido un experimento era realizar un tratamiento de control, porque la idea justamente es que el científico va cada cierto tiempo señalándole al sujeto experimental que está de profesor, le dice, tienes que hacer esto, tienes que avanzar, tienes que avanzar. Una forma de hacer un tratamiento de control era, por ejemplo, que a la primera vez que el sujeto experimental que está de profesor diga, ¿sabes qué? No quiero seguir con esto, no se siga insistiendo más. Porque así tú controlas el efecto de la palabra del científico como autoridad respecto del grupo de tratamiento, que es el que sí está recibiendo ese incentivo. De esa forma uno podría volverlo esto un experimento, pero esto en estricto rigor podríamos decir que es más bien un cuasi experimento. Pero al mismo tiempo es inevitable estudiarlo. Cualquier persona en psicología social o en otro de estudio de comportamiento va a ver siempre el experimento de Milgram, porque evidentemente tiene varias cosas interesantes respecto de la influencia. Francisco, ¿Sí? una pregunta. O sea, dado que dijiste que no era un experimento porque no hay grupo de control, Uh-huh. ¿se ha replicado después con grupo de control? Entiendo que un poco más adelante se hicieron algunas replicaciones, pero como te decía antes, y después vamos a verlo en el comité como por temas éticos, es imposible replicar esto a nivel académico actualmente. De Mm. hecho, la replicación que yo vi, que fue hace algunos años atrás, la hizo la BBC. O sea, no tenía nada que ver con la parte académica. Porque uno de los elementos que es súper importante en los experimentos, actualmente, convengamos que antes los experimentos se hacían todas las atrocidades había y por haber, es que no puedes hacerle daño a los sujetos experimentales. Y ponerlos bajo ese estrés es evidentemente hacerles daño. De hecho, cuando uno mira las caras de esta replicación que hizo la BBC, es increíble como el alivio que tienen las personas cuando le dicen, sabes que nunca administraste esto. Y bueno, todo ese tema de la mentira es un gran conflicto, de hecho, entre economistas del comportamiento y psicólogos sociales. Esta charla es principalmente sobre diseños de investigación, más que el análisis mismo. Yo esta presentación después se las puedo pasar, de hecho está en mi GitHub, pueden verlo después si quieren, porque no quiero dedicarme a tratar mucho más sobre este tema del análisis, porque da para un curso entero. Solamente lo que les quiero decir es que la manera principal, y que puede sonar muy básica, pero no lo es tanto, la manera principal cuando uno analiza los experimentos y sus efectos entre un grupo de tratamiento y un control o en todos los tratamientos y condiciones experimentales que exista es a partir de las diferencias entre las medias. Por ejemplo, si hubiésemos hecho un tratamiento de control, que en este experimento de Milgram, el número de veces que fue intervenido, la persona, por ejemplo, si el científico le dijo al profesor 10 veces que tenía que seguir el experimento, 12 veces si había que hacerlo, 15, 20, 25 o una. Todas esas cosas, en el fondo, son números enteros que después nos podemos llevar a hacer un análisis entre la diferencia entre las medias. Y esto se llama, y después pueden buscarlo un poquito más detalle, es el Average Treatment Effect, que es como el básico y el más clásico justamente para análisis de las medias, que tiene una base en la econometría. De hecho, si ustedes se fijan en textos y manuales clásicos de estadística, no van a encontrar mucho sobre experimentos, porque lo consideran como una rama aparte, salvo los manuales que sean de psicología social. Pero si ustedes se meten a buscar libros de econometría, que en el fondo una rama de la estadística que sí tiene pretensiones de inferencia causal, van a encontrar varios capítulos justamente de cómo revisar experimentos y ver el análisis de los experimentos. Pero los otros métodos de estimación que se ocupan harto y que todavía siguen siendo muy válidos son como los de siempre, que son de otras diferencias entre medias. ANOVA, MANCOVAS, test de T cuando son solamente dos. Pero también es súper importante ver que se ocupan muchas regresiones también para revisarlo, donde, por ejemplo, de mínimos cuadrados ordinarios, varias regresiones de máxima verosimilitud,
cuando se hacen trabajos longitudinales, es decir, a través del tiempo, se ocupa también harto los difundir. Entonces, hay una serie de herramientas para hacer el análisis de experimentos, y hay otros también que vienen desde el mundo de la rama de la estadística bayesiana, que, como les digo, es para hacer un curso completo. Pero me importaba al menos que tuvieran los nombres para que pudieran al menos buscar cómo se hacen estos test. Otra cosa que es importante, como le estaba hablando, cuestiones éticas de la investigación experimental. Punto 1, y a diferencia de todos los estudios, de gran cantidad de estudios observacionales, estos tienen que ser primero compensados monetariamente. Esto es parte de un código de ética que se maneja en los estudios de comportamiento. Yo al menos nunca he visto como que haya escrito como una especie de norma legal, por decirlo así, pero en efecto, por el tiempo utilizado, por el viaje, incluso por todos los recursos que el sujeto experimental pone a disposición de los investigadores, siempre se les compensa monetariamente. Como yo le había comentado, yo trabajé en el CES de la USACH algún tiempo, y por ejemplo, en el caso mío, como yo era un estudiante de magíster y tenía que hacer una encuesta experimental de 15 minutos, no se le podía pagar menos de 3.000 pesos por persona de cada uno de los sujetos experimentales, para que tengan una idea. Pero en otros lugares se paga bastante dinero. Yo he visto experimentos que pagan 30.000 pesos, 15.000 pesos. Eso varía mucho del tiempo que se utiliza, etcétera. Pero siempre tienen que ser compensados monetariamente. Sin embargo, no todas las formas, no todos compensan de la misma forma, y eso también es una decisión teórica que uno tiene que tomar y metodológica. Por ejemplo, habitualmente en las encuestas experimentales uno tiende a pagar por la encuesta completa, es decir, encuesta terminada, encuesta que se paga. Pero hay tareas en particular, sobre todo para experimentos de laboratorio y otras cosas, que se pagan por ciertas tareas. Si tú logras ciertas metas, también vas agregando más dinero para la compensación monetaria. Entonces, habitualmente hay algunos experimentos, sobre todo de laboratorio, que tienen un pago base y además tienen un pago extra para que hagan a conciencia ciertos ejercicios. Como les decía antes, el uso de la mentira en psicología social se usa, y se usa bastante. Yo diría que incluso hasta se abusa un poco de ello, pero me parece un elemento bastante interesante de utilizar, porque así simulas y generas un ambiente más realista justamente para analizar. Y por otro lado, en economía del comportamiento no se usa, y de hecho se evita, y hay todo un código de ética donde no puedes mentirle a las personas. En el centro de estudio donde estuve yo, en el CES, salen todos los códigos, o sea, los compromisos, ¿cómo se llama? Consentimientos informados que tienen que firmar los participantes, que no se les miente. Y de hecho yo tuve, como en parte de mi trabajo de magíster, tuve que analizar cuánto creen las personas en noticias falsas. Tuve que ser bien cuidadoso de eso por el tema del posible daño, pero también en que, entre comillas, a las personas no se les miente. La forma que tuve de manejar eso es que justamente las personas tenían que calificar si eran real o no. Entonces yo les daba en el fondo la potestad a ellos que pudieran decidirlo. En estudios políticos, como les dije, y en general psicología política y esas cosas, dependerá mucho de la rama de donde vienen. Si estudiaron más psicología social, probablemente van a ver una tendencia a la mentira, pero es cierto que habitualmente los estudios en ciencia política experimental están bastante más cercanos a la economía del comportamiento. Entonces, culturalmente, por decirlo así, y éticamente se entiende que, o sea, hay muy pocas personas que ocupan el engaño. Como dije anteriormente, evitar bajo cualquier circunstancia dañar a los participantes. Y esto suena de perogrullo, pero no es tan fácil. De repente uno quisiera hacer otros experimentos, pero siempre existe el potencial de que uno podría dañar, en términos de que uno le expone información a situaciones, cosas que podrían causar algún daño a las personas, que está sobre lo que ellos habitualmente viven. Entonces, detengo acá un pequeño resultado de un experimento que le estaba comentando, por ejemplo, de creencia en fake news. A las personas se le presentaba un set de 7 titulares de noticias, y la gente tenía que calificar si consideraban que eran verdaderos o falsos. En ellos habían 4 falsos y 3 verdaderos. Entonces yo tenía, y después se les ponía, entre comillas, como una nota, como
le daba una calificación de cuánto habían aceptado a noticias verdaderas y falsas, y los tratamientos eran, como sale acá, el de barrita verde, tratamiento control, tratamiento afín y tratamiento opuesto. El afín se refiere a que recibían noticias que eran afines a su pensamiento político. El opuesto era obviamente que estaban expuestos a noticias de titulares que tenían que ver con el pensamiento político opuesto. Y el control era una mezcla de las dos. Esa es una forma, por ejemplo, de hacer un tratamiento de control. Porque son tratados, se ponen las noticias, pero se diluye el efecto porque justamente están siendo de manera aleatoria. Lo que encontré, y ustedes lo que están viendo ahí, por ejemplo, los resultados 3.49, 3.94 y 4.14, en el gráfico de la izquierda, son los promedios de nota, por decirlo así, de puntaje de 0 a 7, que tuvieron en cada uno de los tratamientos. Y lo que ven arriba, las barritas son básicamente un test de Wilcoxon, si no me equivoco, para ver la significancia estadística entre las medias de cada una de las notas. ¿Qué es lo que encontramos? Que las personas que eran expuestas a noticias de un pensamiento afín al suyo tenían más errores que cuando se exponía a un tratamiento opuesto, que esto tiene poca significancia por lo demás. ¿Se acuerdan que le hablé del tema de la aleatorización en bloque? Bueno, yo hice una aleatorización en bloque y quería ver si las personas que pertenecían harto a cámaras de eco la achuntaban más, la achuntaban menos a, a estas noticias, y las personas que participan mucho en cámaras de eco y están muy presentes en cámaras de eco, la diferencia o la capacidad, digamos, de poder acertar a las noticias que son afines a su pensamiento era aún peor, a 3.38 en la esquina superior derecha, y al mismo tiempo eran bastante mejores diferenciando noticias verdaderas y falsas de quienes tenían el tratamiento opuesto. Entonces, eso es una forma, por ejemplo, de cómo se analizan, y esto es una forma relativamente básica, pero también es bastante potente porque después se acompaña con algunas otras estimaciones con regresiones, pero el resultado es relativamente igual. Ok, queda poco tiempo si no me equivoco, ¿no? Así Como tú que, dices, ok, tenemos tiempo vamos a más. ver ciertos tipos de experimentos, que eso me parece muy importante, porque hay tres grandes ramas, por decirlo así, de experimentos, pero cada vez salen algunas otras categorías. El primero, más clásico, que lleva más tiempo funcionando, son los experimentos de laboratorio. Los experimentos de laboratorio básicamente tienen una gran característica porque literalmente se hacen en un laboratorio. O sea, hay un recinto físico donde las personas deben asistir. Habitualmente, cada laboratorio tiene su propio panel de personas, es decir, una batería gigante de personas que voluntariamente se inscribieron en el laboratorio y que por lo tanto están disponibles a ser llamados para participar de distintos experimentos de distinta índole y que obviamente son libres de querer participar o no. Solamente se les manda la invitación y ellos verán y se inscriben y todo para poder participar en ello. Una de las gracias que tienen los experimentos de laboratorio es que tienen un nivel de control de factores exógenos, como fuera del ambiente, muy alto, y que estos eventualmente podrían como ensuciar cierto ambiente. Entonces yo los aíslo, los dejo en un lugar específico y que hagan lo que yo quiero y lo que necesito que hagan. Por lo tanto, la limpieza de lo que yo le había dicho de esta relación causa-efecto es mucho más fácil de observar y también de demostrar. La foto que están viendo, por ejemplo, es del laboratorio del CES, que está ubicado en Metro República. Hay habitualmente en los experimentos de laboratorio, sobre todo lo que tiene que ver en ciencias sociales experimentales, se utiliza mucho teoría de juegos para realizar distintos experimentos. Si no están familiarizados con la teoría de juegos, se los recomiendo mucho porque es muy interesante y uno puede aprender muchas cosas a partir de ello. Pero también es súper importante, los juegos en general que se ocupan en teoría de juegos no son per se experimentos, pero se pueden experimentalizar. Otra cosa que tienen habitualmente los experimentos de laboratorio es que, dada la cantidad de plata que le tienen que pagar y dado las condiciones físicas donde están, evidentemente tienen un N habitualmente más bajo. La tendencia general está entre los 150, 300 sujetos experimentales comúnmente. De hecho, ya un experimento de laboratorio que tiene sobre 300 es un experimento que tiene mucha gente. Y yo particularmente ahora en mi universidad he visto experimentos de laboratorio que tienen sobre 500 sujetos experimentales. Entonces eso es un número gigante. Pero no está mal hacer un estudio, por decirlo así, exploratorio o como primario,
con 150 personas. No debería haber mayor problema siempre y cuando el diseño esté bien hecho. ¿Qué desafíos tiene los experimentos de laboratorio? Desde hace muchos años y muchas décadas se hace un intenso cuestionamiento justamente a la validez externa que tienen y por representatividad de muestra. Es decir, los 100 personas, 150 personas, 200 personas que van y que habitualmente, y eso ahora se reporta más, pero se toma poca consideración, habitualmente las personas que participan de experimentos de laboratorio son estudiantes de las mismas universidades donde se hacen. O sea, si yo voy a un experimento de laboratorio en LUSACH, va a ser habitualmente estudiantes de LUSACH quienes van a ir. Y así otros laboratorios. Entonces también es súper importante tener paneles que sean bastante robustos y lo más diversos posible. Entonces se le ha hecho mucho cuestionamiento a ese tipo de experimentos y muchos de hecho han hecho mella en los experimentos de laboratorio, pero hay otros que lo han defendido, pero de todas formas sigue teniendo una validez súper interesante porque a pesar de que existan esos sesgos de muestra, de todas formas lo que los experimentos sobre todo lo que quieren observar es que haya un cambio en comportamiento, más allá si ese comportamiento podría ser generalizable o no. Se podrían hacer otros experimentos justamente para ello. Y otra cosa que es súper importante que es el problema de la validez ecológica, es decir, juegos abstractos que habitualmente son los que se hacen en el laboratorio, ¿miden realmente lo que estoy buscando? O sea, si yo los pongo en situaciones donde justamente no están involucrados, por ejemplo, si yo quiero ver rechazo a inmigración, y yo solamente hago juegos que no tienen que ver directamente con migrantes, sino que con simbolismos o abstracciones como para evitar algunos problemas. ¿Realmente estoy midiendo lo que la gente piensa de la inmigración? Entonces, eso es súper importante de rescatar y tratar de mejorar en los experimentos de laboratorio, que hasta el día de hoy, insisto, todavía tienen mucha validez y de hecho son muy rescatables. Un ejemplo de experimento de laboratorio, además del que le había dicho anteriormente el tema de la oxitocina, es uno bien interesante que analiza el poder de las normas sociales y de la presencia de otras personas cuando tú estás realizando cierta colaboración. Este dibujo es bastante malo, pero el que está originalmente en el artículo. Básicamente las personas, como vimos en el dibujo anterior, están sentados en cabinas con computadores, ¿cierto? Donde realizan distintas tareas que están programadas. Eso es súper importante también. Hay que saber, hay que tener buenas habilidades de programación para hacer experimentos de laboratorio. Así que quienes quieran hacerlo, tienen que empezar a aprender a programar ahora ya. En este ejemplo, a las personas se les hacía participar de un juego que se llama un juego de bienes públicos. Es decir, un grupo de personas entrega dinero a un pozo común y ese pozo común se retorna después con beneficios, con más plata de la que ellos habían pasado. Y bueno, hay distintas diferencias, etcétera, pero eso en general. Entonces hay un grupo de tratamiento donde se les puso a un observador. Y ese observador era un observador, porque el sujeto o la muestra que querían ver eran hombres. Entonces, en el grupo de tratamiento lo que hacían era poner a una observadora, una mujer, que ellos ya habían calificado y todo, y que habitualmente son actrices también, y los ponían al lado para que observaran lo que el hombre estaba haciendo. ¿Y qué es lo que encontraron? Que justamente quienes eran observados tendían a ser mucho más generosos en estos juegos de bienes comunes. Eso es súper interesante porque muestran en el fondo cómo los hombres quieren mantener o mejorar su estatus frente a mujeres que probablemente podrían ser eventualmente una pareja. Eso es básicamente el razonamiento que tienen dentro. Y esto es bien interesante porque sale un poco del canon de un experimento de laboratorio normal, como que les van agregando cosas, y por eso me refería a que el tema de la creatividad es muy, muy importante. Voy a saltarme esto porque es una idea que tuve yo, así que no es tan relevante. Experimentos de campo. A diferencia de los laboratorios, vamos al otro lado, que son experimentos que se realizan justamente en los entornos donde se encuentran las personas que queremos investigar. O sea, van al lugar. Tienen una tendencia más antropológica, si uno quiere, de ir a los lugares donde justamente se quieren hacer algunos experimentos. La gracia que tienen los experimentos de campo es que utilizan elementos del medio en que se encuentran para realizar el experimento, y habitualmente también son económicos, porque habitualmente no se pagan, pero esto ha ido cambiando. Hay varios experimentos de campo que se están pagando igual, pero una de las ventajas que tienen los experimentos de campo es que justamente uno hace cuestiones en el medio sin que la gente se entere mucho y uno va después analizando. Y de hecho, uno de los grandes desafíos que no escribí ahí
es justamente el tema ético, porque como tú no les estás avisando a las personas, hay un problema de mayor riesgo de provocar algunos daños porque están participando en investigaciones sin saber. Así que habitualmente esto está cambiando los experimentos de campo y son cada vez más reglamentados. La gran ventaja que tienen los experimentos de campo, que a diferencia de los experimentos de laboratorio, tienen alta validez externa. O sea, estamos analizando a las personas in situ en el lugar donde las cosas están pasando. Por lo tanto, el ambiente y la validez, como la validez externa en términos de que es realista, es mucho mejor. ¿Cuáles son los grandes desafíos que tiene? Primero, no estoy controlando el entorno, es decir, pueden haber cosas que pasen en el momento que pueden cambiar y pueden modificar mucho la naturaleza del experimento que estoy haciendo. Y eso puede ser un problema. Otra cosa que es súper importante, hay una muy alta atrición, es decir, que hay pérdida de gente. Yo puedo hacer un experimento en redes sociales y después vamos a ver un poco un ejemplo. Puedo invitar a muchas personas, pero no todas van a participar o se van a bajar entre medio del experimento. Y hay métodos también de estimación, incluso asumiendo esa pérdida o atrición, que eso es bastante interesante. Y lo otro que es importante es que justamente como existen todos estos problemas, el diseño que tiene que ser muy, muy robusto, muy probado, muy testeado y muy visto, evaluado por otros pares. Una de las cosas que se ocupa, que no es un experimento de campo propio de las ciencias sociales experimentales, pero funciona todos los días y tiene el mismo principio, son los A/B testing, que son test que hacen generalmente los que se dedican a User Interface Research, como los UI Research, que son las personas que realizan interfaces de páginas web, de aplicaciones, etcétera, y van observando en tiempo real, generando dos diseños, por ejemplo, en plataformas distintas, los efectos que tiene en el comportamiento, es decir, cuántas veces me cliquean más el aviso que está acá arriba versus cuando está abajo, y etcétera. En ese sentido, las personas que se dedican a experimentos de campo tienen altas posibilidades de encontrar bastante trabajo en el mundo tecnológico hoy en día. De hecho, muchas de las personas o autores que uno revisa en ciencias sociales experimentales y en otras áreas del comportamiento humano, ahora casi todos trabajan en grandes empresas de tecnología. Este experimento, si ustedes se fijan, está dividido por 4 partes, que son las 4 columnas de izquierda a derecha. En esta, lo que querían ver era cuánto se cambiaba la posición política de las personas cuando eran expuestas a pensamientos políticos opuestos al propio. Entonces, en Estados Unidos, obviamente, que es más simplificado, hay republicanos y hay demócratas, como está en la primera columna. A ellos se le ofrecen $11, para que consideren dinero, $11 para que provean el ID de Twitter para poder identificarlos y respondan una encuesta corta de 10 minutos. Luego también se le invita a la segunda semana a que puedan entrar, o se les asignan en el fondo a todos, a los demócratas y a los republicanos, 2 tratamientos, que es tratamiento y control para republicanos, tratamiento y control para demócratas. Al tercer paso, a la gente se le ofrecen $6 también a cada uno de los participantes para que agreguen a Twitter a un bot que los experimentalistas diseñaron. Ese bot, ¿qué es lo que hace? Va a retuitear tweets de personas que piensan políticamente distinto a la persona que ingresó. Es decir, si yo soy republicano, yo les pago $6 para que agreguen como amigo o para que lo sigan en Twitter a un bot que tiene pensamiento justamente liberal. Y si soy demócrata, yo le pago, no, eran $11, no eran $6. $11 para que ingresen y para que sigan a un bot que tiene pensamiento opuesto. Y se les va pagando cada $6 por encuesta para ir cachando si es que las personas están leyendo al bot o no. Y después, al final, se hace un nuevo paso para hacer la misma encuesta que se había hecho al comienzo y ver cuáles son las diferencias que tienen ideológicas después de haber sido tratados con el bot. No les voy a decir los resultados, el experimento es bastante bueno y me pareció muy creativo justamente como en el campo, porque en el campo en este caso son las redes sociales, tú puedes generar un ambiente experimental que al mismo tiempo es más realista y por otro lado te da buenos datos. Obviamente considerar que en la última encuesta va a haber muchas menos personas que las que comenzaron.
Y finalmente, esto podría incluso hasta matizarlo, porque esto lo vamos a ver ya el otro miércoles. Las encuestas experimentales son básicamente encuestas, como todas las que nosotros hemos visto, pero que dentro de sí incluyen preguntas diferenciadoras, que son los tratamientos, y que esas se van aleatorizando. La gracia que tienen las encuestas experimentales es que son cortas, son sencillas de analizar porque la base de datos ya viene más seteada que un experimento de campo. Hay una variedad infinita de formatos que vamos a ver más el miércoles, y también los N son bastante más altos. Yo puedo tener una validez externa bastante mayor. ¿Cuál va a ser el problema principal? Es que es muy fácil tender a medir solo actitudes y no comportamiento, que eso es una diferencia teórica grande. Y por otro lado también se necesitan buenas habilidades de programación para hacer buenas encuestas experimentales y mucha creatividad. Así que esto después vamos a continuarlo el otro miércoles. Hay otros tipos de experimentos que uno puede buscar en la literatura, que son los experimentos naturales, y uno nuevo, entre comillas, que está bien de moda, que se llaman Lab in the Field Experiments. Los experimentos naturales son básicamente experimentos que son como de campo, es decir, ocupan todo el medio, pero que las intervenciones son naturales, es decir, uno sabe más o menos qué intervención puede encontrar, entonces uno mide antes, espera que esta intervención natural ocurra y después va midiendo después en algún ejemplo. Me acuerdo de un paper que fue de este tipo de Matías Barsted de la Universidad Católica, que midieron interacción, por ejemplo, en WhatsApp y polarización en WhatsApp a partir de la campaña electoral, si no me equivoco, del 2017. Entonces, claro, el experimento es natural en tanto ellos midieron antes, dejaron que pasara todo el experimento, todo el proceso de campaña, y todo ese proceso de campaña es el tratamiento, y después del proceso de campaña se vuelve a medir. Entonces, esa es una forma de hacer un experimento natural. El gran problema es que habitualmente no es tan fácil hacer un contrafactual de esos experimentos. Es decir, es muy difícil hacer un tratamiento control. Y los Lab in the Field son, entre comillas, un experimento de campo, pero la gracia es que la gracia básicamente es que tiene todos los elementos interesantes de un experimento de laboratorio, ultra programado, con los juegos, etcétera, pero se hace en el campo, en el medio donde las personas están. Yo, por ejemplo, actualmente estoy participando como un obrero de investigación nomás, de un experimento que se hace con estudiantes. Por lo tanto, nosotros vamos uno ocupa y es parte del experimento el tema de las amistades y los lazos de amistad que están dentro de las salas de clase. Entonces, justamente se va a la sala de clase, se va con sus amigos, o sea, se ocupa su ambiente natural, pero se hacen experimentos y juegos propios de los experimentos de laboratorio. Entonces, eso es bien interesante porque intenta mezclar lo mejor de dos mundos, por decirlo así. Entonces, busca darle el rigor y el control propio de los experimentos de laboratorio, pero en entornos más realistas. El único gran problema es que eso requiere muchos recursos, porque se les tiene que pagar harto, porque también uno necesita un grupo humano grande, habitualmente de ayudantes, y también recursos tecnológicos para poder hacerlo. Así que eso es un gran problema, pero si hay fondos de investigación, se puede realizar. Así que, ¿cómo puedo saber qué experimento me sirve? Lamentablemente ya está spoileado y en realidad eso todo depende de cuáles son las preguntas de investigación. O sea, dependiendo de qué es lo que quiero preguntar, puedo utilizar una u otra estrategia. Evidentemente hay preguntas de investigación que pueden ser vistas de cualquiera de estos tipos de experimentos, pero si uno tiene pocos recursos, si uno está recién partiendo, probablemente uno partiría más bien por una encuesta experimental, no por un lab in the field, que es más complicado. Hay que tener harta experiencia para hacer esas cosas. Entonces todo depende de la pregunta, de los recursos, de cuánto tiempo tengo. Hay muchos elementos que pueden ir variando y si quieren hablar de eso, yo no tengo ningún problema. Les sugiero, dentro de esta bibliografía, que son los 4 clásicos que yo creo que si uno llegase a leer todo esto, uno ya queda al menos teóricamente muy capacitado, y lo otro es aprender desde el oficio, hacer y rehacer, porque los experimentos se tienen que rehacer muchas veces. Quienes tengan experiencia haciendo experimentos acá, yo creo que tienen más que claro eso, que pasan por miles de etapas de evaluación y de reconstrucción. Así que eso, muchas gracias, estoy esperando sus preguntas. Y bueno, ahí está mi correo, si quieren preguntarme algo, no tengo ningún problema. Y eso, gracias por poner atención hasta esta intensa hora y media, creo, hora. No, menos. No sé, fue como una hora en realidad, más o menos. Ya, excelente. Yo pido disculpas en realidad por haber tenido la cámara apagada, pero me pegué como la mitad
de tu Ah, presentación, qué entonces lata. como que la pagué para ver si podía volver al final, porque es más, pregunté como a un grupo si es que había sido yo el pegado o tú estabas pegado, porque pensé que te habías pegado tú. Ah, ya, qué miedo, ¿no? Eh, Sí, fue así. sí, hubiese sido, oh, ¿qué hago ahora? Sí. Sí. Eh, yo tengo un par de preguntas, después voy a aprovechar el ritual de host de esto, para después extender la pregunta a los otros. Ujú, Que en realidad son más como de tratar de aprovechar la expertise que tiene un poco tú en este tema. ujú. Y es si, por ejemplo, existe un journal que está especializado netamente. Yo recuerdo, o sea, he visto journals que están especializados como, por ejemplo, a construcción de nuevas baterías, por ejemplo, como para testear y que van testeando ahí. Pero no estoy seguro, o nunca he visto al menos un journal que esté relacionado como netamente a como experimento y mostrar nuevos experimentos. Sí, estoy escribiendo algunos en el mismo chat que son son mis cartas seguras, sobre todo para psicología política, y que hacen la misma asociación que se llama Advancing Political Psychology y Political Psychology. Esta otra que es súper interesante, que es la Political Analysis, que no es solamente de experimentos, pero tiene cosas muy interesantes ahí. Está la Political Behavior, que también está bien interesante. Hay otra que se llama, que también tiene, no solo de experimentos, pero también tiene varias cosas bien interesantes que se llama Social Plus Media. Otras clásicas, de hecho, como la Plus One, incluso Nature tiene cosas bien interesantes, pero yo creo que la Plus One está muy fuerte, así que yo creo que es bien interesante. Y hay otras que tienen que ver más bien con psicología. em, Tendría que buscar como psicología social más puntual, pero si yo tuviese que buscar, y son las que siempre tengo a mano, de hecho, si te las dije de memoria es porque siempre las tengo presentes, Mm. es que el tema que yo quisiera buscar, siempre voy a partir por ahí. Así que, claro, hay un montón más, pero esas son siempre de cabecera. Y ahí tengo otra pregunta, dos Mm. preguntas más en realidad. Uno, ¿cuál es el paper ese de la, del experimento que mostraste ese de republicano y demócrata? El de ¿Es un Twitter. paper o es como, sí? Sí, es un paper. Después les voy a mandar la referencia directa. Lo tengo por aquí a mano, de hecho. Creo que podría. De hecho, lo tengo acá el link, se los voy a dejar Ah, buena, buena. en el chat. Sí, es bien interesante ese porque uno de repente cuando está leyendo experimentos no está pensando mucho en el resultado. Uno de repente lo que le atrae es el diseño. Es como, este fue Mm, muy creativo, este está muy bueno, esto se parece a lo que yo quiero hacer. Entonces yo creo que ahí, en el fondo uno tiene también su inventario de experimentos, básicamente leyendo journals, no porque está buscando resultados. claro, claro. Bueno, y lo último es que tú mencionaste que en los experimentos de encuesta, uno de los grandes problemas es que uno tendía a medir más actitudes que comportamiento. Sí. Eh, pero, o sea, me imagino difícil tratar de medir un comportamiento con una encuesta, no sé, o no sé, como que se me... ¿Cómo podríamos hacer para que en realidad estemos midiendo un comportamiento con eso? Mira, vamos a verlo en la próxima semana, pero lo que pasa es que yo para mi tesis de magíster probé varios experimentos. En el fondo hice 4 preguntas experimentales y de esas 4 eran estudios, y había uno que tuve que dejarlo afuera y que no lo hice, y que logré dar con algo que ya era directamente comportamental, pero para eso hay que saber programar. Ah, perfecto. Como, Ya, si se sabe programar bien, se puede llegar a algún elemento relevante. Así que vamos a verlo un poquito más de detalle el próximo miércoles. ya dejé el spoiler ahí. Sí, dejaste ahí claro para que vengan Para que próximo vengan, para que jueves, vengan. creo. Sí, Ya. El próximo jueves a las 15, a las 15, el mismo hora de... ya. No, no sé si alguien tiene preguntas. Jacqueline tiene preguntas. Ahí. Ahora sí. Primero, muchas gracias a Francisco, que aparte de ser un gran amigo y colega, es un excelente profesional del cual aprendo todos los días. Pero una de las grandes preocupaciones de las ciencias sociales en general y en particular de las ciencias experimentales es básicamente la endogeneidad. ¿Cómo logra lidiar esta perspectiva con los problemas típicos de endogeneidad cuando nos toca salir a medir fenómenos causales
sobre todo fenómenos causales de corte social. Creo que es un argumento súper metodológico, pero súper importante también, sobre todo para lograr sanear las típicas observaciones de los pares revisores, cuando mandamos algo afuera y más después de una inversión como la que implica hacer una lógica experimental. Sí, Así claro. que the floor is yours, Pancho. Sí, la verdad es que el tema de la endogeneidad debería, para diseños experimentales, por cierto, es la sola aleatorización la que debería de una u otra manera diluir los problemas de endogeneidad. O sea, creo que con ello ya debería ser un tema ya subsanado. Pero, como había dicho anteriormente, pueden haber atributos que estén mal distribuidos en la aleatorización y que eso justamente hay que controlarlos más. De hecho, habitualmente uno observa en estudios experimentales y uno encuentra siempre tablas con variables que están balanceadas, es decir, las que son los tratamientos, que el tratamiento evidentemente es la variable balanceada, pero también si es que hay algunos que se hicieron por la aleatorización en bloque, también son variables balanceadas, pero también se hacen algunos análisis con variables no balanceadas, básicamente como el chequeo de heterogeneidad. A partir de ello, eso uno podría, entre comillas, limpiar el problema de la endogeneidad para después decir que a partir de este tratamiento, con esta modificación, veo que pasa tal cosa. Gonzalo, no, bueno, no sé si hay más Sí, preguntas sí, por o ahí. sea, que me surgió una duda con, Sí, claro. levanté la manita. Eh, es que claro, habláis de como balancear casos, pero eso implica como, no sé, hay como un mecanismo estadístico como balancear esos casos, no sé, como estimar lo que falta o no sé. Está muteado. ¿Por qué está muteado? No sé por qué me muteé. Ahí Bueno, sí, ahí sí. para encuesta experimental, lo que hace uno es un mecanismo de repartición a priori para los tratamientos. Es decir, yo, por ejemplo, el tema de lo que decía antes, si yo sé que hombre-mujer en general va a ser relevante, entonces lo voy a leterización en bloque. ¿Qué es lo que hago? Programo la encuesta, esa encuesta va a tirar la información de si son mujeres o no, eso va a un script de R aparte, y que él hace la función de aleatorizar de manera balanceada para que quede en cada tratamiento lo que sea, como digamos cada uno en el grupo que controle, y el resultado de ese cálculo matemático, que en el fondo son funciones que están en R, se lo envía de nuevo a la encuesta y le dice, tiene que ir al tratamiento tanto, tiene que ir al grupo control tanto. Entonces, a partir de eso se hacen esa aleatorización en bloque, que no es una estimación que es ex post, es una forma de asignación a los tratamientos que se hace de manera balanceada. Me quedó clarísimo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, duda, consulta. Igual yo creo que como lo más denso se viene como la próxima semana, que va a ser como más específico, ¿no? Sí, o sea, yo no sé si denso, yo creo que al contrario, vamos a poner más casos, vamos a ver formas y también sobre todo ver la utilidad, porque una de las cosas relevantes ahora es que no podían no saber que era un experimento para saber qué va a pasar en el otro. Entonces, ahora que ya sabemos eso, vamos a ver qué formatos de experimentos puedo construir y para qué sirven, porque obviamente no todos los formatos sirven para cualquier cosa. De hecho, Es vamos a verdad. ver algunos experimentos que son los experimentos de lista que requieren mucha inversión de tiempo, pero te dan una información chiquitita. Entonces, hay que saber usarlos para que sea información relevante. Mm. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Si no, damos por finalizado el día de hoy. Y nos vemos la próxima semana como previa del 18. Ok. Esperemos que Sí, haya igual de veo participantes. aplausos nomás. Sí, veo Gracias, gracias, aplausos gracias. y felicitaciones. Muchas gracias, Francisco. Estás todos invitados ya a la próxima semana a las 15:30 horas a seguir con este interesante tema. Eh, Esta es una antesala de la jornada de investigación del MEPOP que se va a hacer en octubre, así que están todos invitados a eso también, pero ya con el tiempo vamos a dar más información sobre eso. Perfecto. Muchas gracias, Francisco. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Gonzalo, y gracias a todos quienes están ahí y gracias por los saludos en el chat. Que estén bien. Ya. Chao, que estén muy bien. Chao, chao.